más que gozoso. Pero yo voy a invitar a Mabel. Mabel, vamos, pasá rapidito. Y así cortito nos va a dar el testimonio de lo que a ella le pasó este domingo, porque recibió un milagro. Entonces queremos que lo cuente. Acá. Cortito, yo te acompaño. Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz de Cristo. Bueno, yo desde noviembre me había agarrado un cuadro de bronquitis bastante agudo. Y bueno, la verdad que me quedó una secuela bastante fea también porque me quedó como el esófago muy obstruido, no podía comer, no podía respirar, bueno, me perdía de un montón de cosas. No podía alabar al Señor tampoco, eso también me ponía triste. Pero bueno, yo seguía en la marcha, batallando en ese tema porque era algo que a mí me pesaba mucho, el no poder adorar a Dios cada vez que venía, y sentía muchas puntadas en todo lo que era la garganta. Y bueno, ese domingo vine media triste porque dije, bueno, voy a hacer lo posible y con toda mi fuerza voy a adorar al Señor. Y empezó la alabanza y empecé a sentir pinchazos en toda la garganta de vuelta. Y yo dije, no puede ser. Bueno, y cuando habló la pastora de que no se preocupen por nada, que Él tiene el control, yo me tomo esa palabra y le digo, no me voy a preocupar porque yo sé que vos vas a hacer ese milagro en mi vida. Y bueno, también tenía esa carga de que tienen que empezar el servicio de la escuelita dominical y con los niños tenés que hablar y hablar mucho. Y eso a mí también me ponía mal porque no podía con mi voz, no tenía voz directamente. Cuando paso al altar, se me fue la voz. Se me fue, no podía ni siquiera darle gracias al Señor y otra vez los pinchazos. Y bueno, después sentí un calor en todo mi cuerpo y como que me quise caer, pero empecé a sentir pinchazos en mi garganta y como cositas que se me reventaban en toda la espalda. Y ahí de a poquito cada vez que yo sentía como que se reventaba algo en la espalda, mi garganta se iba liberando. Y bueno, y ahí pude empezar a adorar y a dar gracias al Señor. Y bueno, y hoy con todo puedo tragar bien, no se me va la voz, no me falta el aire, así que bueno, hoy estuve a prueba. Así que bueno, le aliento a todos que reciban su milagro porque el Señor tiene un milagro para todas las vidas, para la salud de todos. Y bueno, y oramos por los hermanos que necesitan de ese milagro también en su vida. Gloria a Dios. No sé si está el cartel acá, lo podemos poner. Sí, bueno, ahí hay un teléfono. Si usted recibió un milagro, escriba ese WhatsApp y cuente su milagro, ¿sí? Dios me sanó, Dios me liberó. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Lo puede anotar? Porque va a ser de bendición para todos aquellos que llegan, para aquellos que quieren un milagro. Cuando escuchamos de un milagro, nuestra fe también se anima, se alienta. ¿Amén? Y yo quiero hablarles justamente el movimiento que acciona tu milagro. Como estamos hablando de milagros, seguimos con los milagros. ¿Les gusta el tema de los milagros? Amén, ¿no? Ahora, yo quiero que hablemos de esos milagros que suceden todos los días. Esos milagros cotidianos, lo que ves día a día en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Entender que nosotros, como hablábamos el otro día, pertenecemos a un reino. ¿Al reino de qué? Al reino de Dios. Y en el reino de Dios es algo común los milagros, ¿sí? Para Dios es común hacer milagros porque Él es un Dios milagroso. Ahora, cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, ¿es un milagro? Es un milagro porque esa persona estaba muerta, pero recibe la vida de Cristo. Y uno puede ver en pocos segundos cómo ese rostro que quizás estaba apagado, estaba triste, estaba angustiado, empieza a resplandecer. Porque Cristo entra en su corazón, recibe el milagro de la vida, recibe la promesa de una eternidad con Cristo. ¿No es poco? ¿Entiende eso?
no queda acá cuando se muere, sino que tiene una esperanza de vida, una eternidad. Y eso es un milagro que nosotros tenemos que valorarlo, reconocerlo, disfrutarlo. Ahora, muchas veces nosotros, al estar en este reino, entramos a naturalizar los milagros de Dios. Y es importante que estemos pensando en este tiempo, estemos orando para que Dios nos use como hacedores de milagros. Hoy justamente estaba escuchando un testimonio de una chica, ella se llama Jennifer Velázquez, no sé si alguien lo escuchó, ella estuvo 8 años en coma. Escúchelo, búsquelo en YouTube, es tremendo, la verdad. Es tremendo lo que ella vivió, porque ella estaba en coma, pero seguía escuchando, aunque no podía mover su cuerpo. Ella escuchaba a los médicos, escuchaba a su mamá, escuchaba a su hermano, pero escúchelo si puede porque es tremendo. Y en ese periodo, le espoleo un poco la película, en ese periodo de coma, donde ella podía escuchar, pero todos pensaban que ya no había esperanza, le iban a practicar la eutanasia. Es decir, en ese periodo, después de 5 años, cuando ya iban a tomar esta decisión, porque aún ella quería morir, porque ella tenía una forma con un reflejo de un ojo, podía hablar con su madre para que ella le contestara. Bueno, usted escúchelo y va a ver, porque es muy profundo lo que pasa. Y en ese tiempo la madre llega a su trabajo, le cuento un poquito porque quedé tan impactada, y estaba muy triste y era una mujer que nunca faltaba a su trabajo. Era una mujer muy responsable que cuidaba a su hija, iba a trabajar, pero ese día la madre estaba muy triste. Entonces su jefa le dijo, ¿qué te pasa? Y entonces le contó, mi hija quiere esto y el 12 de octubre le van a practicar la eutanasia. Y dice que esta mujer le dijo, mira, yo tengo unas personas conocidas que pueden ir a visitarla. Y cuando fueron, ¿quiénes eran? Los hijos de Dios. Y empezaron a hablarle, y me impacta porque ella dice, no me leían una palabra, me hicieron un estudio bíblico, ella en coma. Pero decía, y la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. No les voy a contar cómo terminó el testimonio, pero búsquelo porque realmente es tremendo. Es tremendo como Dios obra. Ella conocía a Dios de oída, pero escuche ese testimonio porque es tremendo. Ahora, cuando hablamos de milagros, hay un detonante para que los milagros sucedan. Hay algo que necesitamos para que ese milagro suceda. ¿Y qué es? La fe. ¿Qué es? La fe, dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay distintos tipos de fe. Tenemos la fe natural, que es la capacidad innata que todos los seres humanos tienen para creer en algo. No necesariamente tiene que ser la fe espiritual ni de la relación con Dios, sino que es una confianza basada en la razón, la experiencia o la evidencia visible. Esa es la fe natural. Ahora está la fe de Dios y es una fe que va más allá de la comprensión humana y es dada por Dios. Es algo que Dios ha puesto en nosotros, es una evidencia a través del Espíritu Santo y se basa en confiar plenamente en las promesas divinas, aunque no haya evidencias tangibles. ¿Y todos tenemos fe? ¿Todos tenemos fe de Dios? Sí, dice la palabra en Romanos 12:3 que Dios ha repartido, y justo Fernando lo decía, una medida de fe a cada uno. Esto se manifiesta según usamos nuestros dones. Es decir, que para ver ese milagro, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. El Señor es fiel a su pueblo y responde a su palabra. Ahora, muchas veces hemos orado por diferentes cosas y hoy estamos caminando en la respuesta a esos milagros. Pero muchas veces estamos tan ansiosos, tan afanados por lograr muchas cosas que no disfrutamos del milagro que hoy ya
Dios ha hecho en nuestras vidas. Y así simple se lo hago. Muchos han pedido una casa al Señor, ¿o no? Y hoy tienen esa casa, pero ya están muy afanados por otras cosas. Y no disfrutan esa casa. Muchos le han pedido un compañero, una compañera. No voy a decir que está esperando otro, no. No, eso no. Pero ya está pensando en otras cosas. Y muchas veces dejamos de disfrutar el milagro que Dios ha hecho. El milagro que Dios ya nos ha dado. ¿Cuántos oraron para que sus hijos se conviertan? Y hoy ya están convertidos. Debemos disfrutar ese milagro. Amén. Amén. Allá levanta las manos. O su esposo o la esposa se convierta al Señor. O ese amigo o esa amiga. Y tenemos que disfrutar esos milagros que Dios ha hecho. Ahora, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba oprimido por Faraón. Y dice la palabra de Dios que ellos habían clamado a Dios para que Dios los liberara, para que Dios los sacara de esa condición. Entonces el Señor envía a Moisés como libertador y él va ahí, habla, usted conoce toda la historia, y saca al pueblo de Israel de la opresión de Faraón. Era un milagro. Era una respuesta a una oración y se necesitaba un milagro. Y en un momento donde Moisés va caminando con el pueblo de Israel, ¿qué pasa? ¿Quién venía por detrás? Ustedes conocen la historia. Echó a la mar. ¿Quién venía por atrás? Faraón. ¿Y qué estaba delante? El mar. Y ahí en ese momento Moisés, muy espiritual, dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Eso le dice Moisés al pueblo. Pero Jehová le da otra respuesta. Y Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¡Wow! Imagínense la situación. Di a los hijos de Israel que marchen. Luego dice el versículo 16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, divídelo y que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Yo me imagino ahí en esa situación. Claro, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y Jehová le dice, no, pará, Moisés. El milagro lo tenés que hacer vos. Vos tenés que extender la vara. El mar se va a abrir y van a pasar los hijos de Israel en seco. La vara puede ser nuestra fe. Y nosotros a través del poder de Dios, como hoy se decía, podemos declarar la bendición de Dios. Podemos clamar, podemos orar y cosas van a suceder. A veces las malas experiencias nos limitan y nos quedamos con esa situación. Pero yo oré y no se sanó. Pero bueno, Dios es soberano, pero no por eso vas a dejar de creer en los milagros. No por eso vas a dejar de confiar que Dios puede hacer un milagro. Amén. Ahora, yo quiero ver un milagro que a mí me impacta. Y es uno de los milagros que a mí particularmente me atrae mucho, ¿no? Porque es un milagro muy especial, muy conocido. Hay milagros que suceden al instante, ¿no es verdad? Hay personas que vos vas, orás y ya le cambia la cara, como la suegra de Pedro. Se levantó y hizo la cama y ya estaba bien. Pero hay otras personas que van mejorando paulatinamente. Y el milagro también está ocurriendo. Después escuche ese testimonio y va a ver. Hay milagros que suceden al instante, pero hay otros que en el accionar, en el hacer, el milagro va a suceder. Mire, hay una historia de las bodas de Canaán. Quiero leerlo. El milagro de las bodas de Canaán. Por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret. Y estaba allí la madre de Jesús, y lo pueden poner en pantalla. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos, y como faltaba el vino, le dice su madre a Jesús, no tienen vino.
Y Jesús le responde, mujer, que no nos va, perdón, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es otra versión la que tengo yo. Entonces la madre dice, su madre a los sirvientes, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedras puestas para la purificación de los judíos, de unos 100 litros cada una. Y le dice Jesús, llenar las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevarlo al maestresala. Ellos se lo llevaron y cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde venía, dice que llama al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Ahora, cuando uno empieza a meditar en esta situación, Jesús todavía no había hecho ningún milagro. Parecía que esa fiesta no era el escenario propicio para que Jesús hiciera el primer milagro. Pero ahí estaba María, que seguramente era amiga de los novios, ¿no? Porque ella sabía todo. Cuando uno está en una fiesta y es conocida de los que hacen la fiesta, sabe si falta el pan, falta el vino, ¿no es verdad? Y ella sabía que había una necesidad. Y en ese momento dice que va Jesús y le hace un simple comentario. Jesús, no tienen vino. Y Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ahora, a mí me llama mucho la atención la respuesta que le da Jesús a su madre. ¿Por qué? Porque ella no le está diciendo, Jesús, hace un milagro. Jesús, hace el vino. Pero Jesús es movido a misericordia. Su madre conocía el corazón de Jesús, porque era su mamá, ella lo tuvo en el vientre, ella sabía que era Dios, ella sabía que venía de Dios Jesús. Entonces sabía quién era Jesús, había un conocimiento de Jesús. Entonces dice que en ese momento ella le dice, bueno, hagan todo lo que Él les diga. Parecería que María o está sorda o no escuchó la respuesta de Jesús o quizás dijo, aunque Él diga eso, yo sé que el milagro va a suceder. Y hay algo que yo resalto, que es la antesala del milagro, es la obediencia. Cuando obedecemos, a veces Dios nos pide pequeñas cosas, pero son necesarias para que el milagro suceda en nuestras vidas. Dios tiene multiformes maneras de actuar, pero Él necesita de nuestra obediencia. Él dijo, bueno, vayan y llenen las tinajas. Y esta gente se movió haciendo lo que Jesús había dicho. Pero hay otros casos donde Dios sana y da indicaciones. Por ejemplo, en Juan 5, del 1 al 9, dice el enfermo de Betania, que llevaba 38 años enfermo, tuvo que obedecer a la voz de Jesús. Cuando Él le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sano. 38 años postrado delante de Jesús, pero Él le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en esa obediencia el milagro sucedió. Es importante un paso de obediencia, un paso de fe. A veces queremos el milagro, pero nosotros no hacemos nada. No oramos por ese milagro, no ayunamos por ese milagro. Me siento a esperar, Señor, haz el milagro. No te hablo cuando estás imposibilitado, como el caso que les contaba hoy de esta chica, pero sí muchas veces queremos un buen trabajo y queremos un milagro, pero no nos accionamos a buscarlo. La iglesia está abierta siempre un rato antes para que vos vengas a orar. Decirle que te estás al lado, escuchá lo que te están diciendo. Todos podemos venir a orar. Ahora me impacta porque este milagro no fue un milagro egoísta.
No estaba basado ni en María ni en Jesús. Era para ayudar a otro. Qué importante que no solamente pidamos nuestros milagros, sino que podamos orar para que otros también reciban ese milagro. Amén. Ahora, no podemos detenernos. Tenemos que caminar mientras que esperamos ese milagro. Quizás hoy recibís la palabra y cuando te vas a tu casa recibís el milagro. Bueno, los que dijeron amén y los que no vamos a decir también. Ahora, qué importante que si yo quiero un milagro, invierta tiempo en oración. No voy a decir cuántos oran, pero cuánto buscas a Dios. ¿Cuánto clamás al Señor? El Señor dice, pedid y se os dará. Todo el que pide, recibe. Y mientras que vos le estás pidiendo al Señor y presentás esa lista larga de peticiones, cuando vas a la presencia, el Señor te empieza a decir, bueno, está bien, hijo, está bien. Pero primero, trae las tinajas. Pero primero llenarlas de agua. Y es necesario. Y es necesario para que cuando llegue el milagro lo podamos disfrutar. La fe se activa en la acción. La fe se activa en la acción. Juan 9, del 1 al 7 dice, y Jesús le puso lodo en los ojos a este hombre que no podía ver y le ordenó lavarse en el estanque de Siloé. Es decir, que Jesús podría haber dicho, recibe la vista, recíbela. Y él la hubiera recibido. Pero Jesús tiene diferentes formas de moverse. Él hace los milagros de diferentes formas. Y dice que cuando él fue al estanque de Siloé, que obedeció lo que Dios le había dicho, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué dice ahí? ¿Regresó? ¿Qué pasó? No. Vamos bien. Yo predico con ustedes, siempre les digo. En otra iglesia puede ser, pero en casa. ¿Regresó? 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 ¡Aleluya! Cuando él hizo aquello que Dios le había pedido, el milagro sucedió. Y yo te quiero hablar en esta noche que hay una fe que se activa cuando nosotros nos movemos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros hacemos aquello que Dios nos manda hacer. Amén. La sanidad siempre viene de Dios. Él usa los médicos, diferentes medios, pero la sanidad siempre viene de Dios. Pero Él pide obediencia. Miren, 1 Samuel 15, 22 dice, la obediencia es mayor que el sacrificio. Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que le obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor. Es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero. Obedecer a Dios y a su palabra. Cuando obedecemos a Dios, en primer lugar nos llenamos de paz. Y luego Dios empieza a abrir las puertas. Pero es necesario obedecer. Ahora el Señor le dice, en segundo lugar, llenar las tinajas. Seguir la guía que Dios te está dando, que el Espíritu Santo te vaya dando para obtener ese milagro. A veces hacemos oraciones repetitivas, pero no escuchamos al Espíritu Santo. ¿Cómo debo orar, Señor? ¿Cómo debo clamar por esta situación? ¿Esto para qué es, Señor? Hablemos con Dios. No hagamos esas rutinas todo el tiempo, lo mismo. Si queremos tener diferentes resultados, tenemos que cambiar las formas de hacer las cosas. ¿Amén? Ahora, estas tinajas eran utilizadas para rituales de purificación de los judíos, lo que representaba la antigua ley y sus prácticas. Y el hacer llenar las tinajas con aguas, porque él podría haber tocado esas tinajas y decir, sea el vino, y ya hubiera sido. Pero él usó diferentes recursos para hacer el milagro. A través de este milagro no solo podemos ver el agua convertida en vino, sino que resalta el poder transformador de Dios.
Ese milagro simboliza la conversión de lo ordinario en algo extraordinario. Era agua, pero Él lo convirtió en vino. Y cuando Él viene a nuestras vidas, en nuestro interior, hace un milagro extraordinario. Porque aquello que era ordinario, aquello que era perdido, Él lo aparta para su reino. Él lo santifica, nos da identidad, nos da valor, nos pone el precio de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas. Eso es lo que Él pagó por nosotros. Eso es lo que Dios hace. Ahora, Dios toma lo común y lo transforma en algo consagrado para Él. ¿Cuántos están consagrados? Hoy cantábamos esa canción que cantaban las chicas y muy fuerte era lo que cantamos. Yo a veces digo, estamos prestando atención, soy nueva criatura. ¿Cómo es la letra? Y después dice, Él me perdona. ¿Y qué más? Pero dice otra parte, mi vida, como hay una parte que cantábamos que me impactaba porque hablaba de que nuestra vida es toda de Él. Para dar mi vida entera al que me salvó. Y yo cuando lo cantábamos decía, wow, para dar mi vida entera. Decirle que si no te escuchaste, entera, decirle. No el 90%, decirle enterita, al que me salvó. Tremendo, tremendo. Yo digo, cuando cantamos tenemos que prestar atención. Porque nuestra fe puede ser por vista. Pero Dios nos enseña que nuestra fe no es por vista, sino porque le hemos creído a Dios. En Mateo 9, 1-8 dice, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y miren lo que dice. Y al ver Jesús, la fe de ellos. Dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. Dios puede hacer un milagro por tu fe o por la fe de otros. Muchas veces tu fe no alcanza, pero tenés otra persona que ora por vos y tiene fe y esa fe produce el milagro. Y Dios pudo ver la fe de ellos porque dice, al ver Jesús, la fe de ellos. ¿Cómo le mostramos a Dios nuestra fe? ¿Cómo Él puede ver nuestra fe cuando nosotros hacemos cosas, cuando accionamos nuestras vidas, cuando estamos atentos para hacer algo, para que el milagro pueda suceder? No me tengo que decir solamente, si el milagro va a suceder, ¿qué debo hacer yo para que el milagro suceda, Señor? ¿Qué necesitas que yo haga para que ese milagro acontezca? Ahora, nuestra fe puede ser vista por los hombres, a través de nuestras obras. Porque dice en Santiago 2, 14, 17, la fe sin obras es... Porque nosotros podemos decir mucho, tengo fe, pero si no actúo de acuerdo a aquello que le estoy pidiendo al Señor, hay algo que no está bien. Yo debo obrar de acuerdo a mi fe. Y la palabra nos da diferentes instrucciones cómo actuar si tengo fe. Dice, haz el bien. Sin mirar a quién, no. No dice así. Pero sí dice el Señor, confía en el Señor y haz el bien. Y cuando nosotros hacemos el bien, tenemos fe en que su palabra es real. Hay un montón de cosas que Dios nos enseña en su palabra. En Josué 2 habla de Rahab, la ramera. Ella salvó a los espías demostrando su fe en Dios. Debemos accionarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Accionarnos para que el milagro suceda. Debo buscar con intensidad a Dios. A veces queremos recibir la promesa de Dios, pero pasamos y pensamos que Dios va a hacer ¡fuc! Y nos va a llenar. El Señor está esperando que le alabes, que le adores, que hables con Él. Tenemos que tener esa actividad en la relación con Dios. Tiene que ser un ida y vuelta. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Dice que ellos fueron al maestresala y llevaban agua.
Pero en ese momento que lo probó, se transformó en el mejor vino. ¡Wow! Yo no conozco mucho de vinos, pero me imagino que lo habrá probado, habrá dicho, este es, no sé, me re gustó ese vino. Miren el milagro que hizo Jesús. Dios no quiere que te quedes detenido esperando tu milagro. Él quiere que sigas avanzando en una actitud de fe. Hay mucha gente que porque no recibió el milagro, ya no congrega, no viene a la iglesia, deja de orar, deja de servir. Y vos le preguntás, ¿por qué Dios no hizo eso que le pedí? Dios va a hacer en el momento justo. Amén. Ahora, es importante que nosotros invirtamos en el Señor. En Lucas 17, 11 al 19, dice que vinieron unos leprosos y le pidieron a Jesús que Él les sanara. Y Jesús no les sanó inmediatamente. No vinieron ellos y Jesús dijo, sean sanos. Dice que Él les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y mientras ellos iban en el camino, ¿qué pasó? Fueron sanados. Fueron sanados. Quizás hoy Dios te está hablando. El Señor quiere que hagas, que te actives, que le sirvas. Y mientras que haces, el milagro va a suceder. No te quedes esperando diciendo, no, que mis hijos vengan todos al Señor. Cuando estén todos en el Señor, yo voy a servir. Cuando Dios me dé ese trabajo, yo voy a servir. Cuando Dios me dé ese compañero, esa compañera, yo voy a servir. No, dice conmigo, no, voy a servir. Y el milagro va a llegar. El milagro va a llegar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Claro que sí! Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Mateo 14 del 13 dice, habla de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos al principio dijeron, ¿cómo vamos a darle de comer a esta multitud? Era un tema, ¿no? Porque a veces te llega gente a tu casa y capaz que son 7 y no te alcanza lo que tenés en la heladera. Y vos te pones ahí a orar. Hacen milagros, Señor, que alcance la mozzarella, la harina, Señor, que se llenen rápido, ¿no? Es hora de que se llenen rápido, Señor. Y vos les das mate, galletita, bizcochito, porque los querés llenar. Pero era difícil la situación. Pero el Señor dice que tomó esos 5 panes y esos 2 peces. ¿Y qué hizo? Los bendijo. Pero luego los puso en la mano ¿de quién? De sus discípulos. Y en las mismas manos de los discípulos se empezó a reproducir. El milagro empezó a suceder. ¡Qué tremendo! Dios actúa de diferentes formas para hacer milagros. Mire, en Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo 3, dice que había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, es un milagro de provisión, para que no estemos aquí hasta que muramos. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, porque era una situación terrible, hasta se comían sus hijos, era espantoso lo que estaba pasando en ese momento, en el contexto que la Biblia habla. La necesidad, la escasez, ellos estaban leprosos para colmo. Entonces dice, si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese un estruendo de carros, ruidos de caballo y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Así que se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas.
sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro y vestido. La fe en acción. ¿Qué hubiera pasado si esos leprosos se quedaban llorando? Nos vamos a morir de hambre, estamos enfermos, nuestra condición es tremenda, no nos podemos acercar a alguien, no vamos a obtener el alimento, pero ellos decidieron moverse. La fe es acción. Haga conmigo, la fe es acción. Es acción. Muévase un poco. Es acción. La fe es acción. No solamente profetizamos con la palabra, profetizamos con el cuerpo. Amén. La fe es acción. Dice que ellos fueron y pudieron comer de todo lo que necesitaban. Y usted después siga leyendo porque es hermoso. Tomaron de ello y llevaron y convidaron a todos los que estaban en necesidad. Así que, qué importante que nosotros no nos detengamos, no nos sentemos a esperar el milagro, sino que nos accionemos para que ese milagro suceda. Muchas veces cuando empecé en el camino del Señor, oraba por mí, Señor. Era como esa oveja que decía el otro día el pastor: bendecime, llename, ayúdame, saname, todo me. Pero un día una hermana me dijo: Zulma, no ores más por vos, ora por los demás. Pero yo tengo un montón de necesidad. Y voy a usar el tiempo para orar por los demás. Y todas tus necesidades van a ser cubiertas. Y realmente así fue. Empecé a entrar en otro nivel y empecé a clamar por aquellos que necesitaban. Y oraba por mí, pero ya no era lo más importante. Ocupaban el lugar otras personas. Y Dios empezó a bendecir mi vida. Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están bebidos, el inferior. Claro, ya no distinguen nada, entonces. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Yo creo que Dios ha preparado los mejores milagros para este tiempo. El mejor vino para este tiempo. Yo sé que Dios está depositando en tus manos milagros, maravillas, para que ores por enfermos y los enfermos sean sanos, los cautivos sean libres. El otro día hablaba Fernando, el pastor, y decía: este es el tiempo donde la iglesia de Cristo se llena del poder de Dios para impartir sobre este mundo y bendecir a los que están cautivos, a los que están sedientos, a los que están hambrientos. Por eso necesitamos buscar esa unción, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo para que Dios use nuestras manos. Yo quiero que Dios me use. Vos andá por la calle y ponele mano al que se te cruza. Vení que te voy a orar. Mire, cuando yo me convertí era así. Yo le quería orar a todo el mundo. A todo el mundo. Que te voy a orar, que vas a recibir la promesa, yo le decía. Porque yo quería ver lo que Dios hacía. Y ese hambre se tiene que despertar en estos tiempos. Hay mucha indiferencia. Nos hemos acostumbrado mucho a la iglesia, a venir a cantar, escuchar la palabra, nos vamos y sabemos que después tenemos el culto, tenemos que servir. Y yo te animo a que cada vez que vengas al culto digas: algo Dios va a hacer. Algo poderoso Dios va a hacer. Los porteros tienen que orar por las personas que entran. Ya el milagro no tiene que pasar cuando termina el culto. El milagro tiene que pasar cuando cruza esa puerta. Porque acá está la presencia del Señor. Y donde está la presencia del Señor, los milagros tienen que suceder. Jesús estaba en las bodas de Canaán y el milagro sucedió. Y Jesús está en casa de Dios y los milagros van a suceder. Los milagros van a suceder. Los milagros van a suceder. Yo sé que Dios está derramando algo poderoso. Dice Marcos 16:20. Si me quieren acompañar, Fer, me acompaña. Ellos aprovechando, dice 6:20, predicaron por todas partes
Y el Señor trabajando con ellos y confirmando la palabra que les siguieron. Dios quería hacer milagros. Ellos predicaban y oraban por los enfermos. Ellos predicaban y oraban para que reciban la promesa. Y así tiene que ser la iglesia de este tiempo. A veces tenemos miedo del mover de Dios. Yo veo que hay mucho de eso. Ay, pero ¿qué van a decir? ¿Qué te importa lo que diga la gente? Si lo que trae a la gente es el Espíritu Santo de Dios. Cuando las aguas se mueven, cuando el mover de Dios se manifiesta, cuando hay sanidades, cuando hay libertad. Yo cuando me convertí al Señor, lo único que quería era pasar adelante y que me oraran. Yo estaba en necesidad y yo quería que me oraran y que me pusieran las manos. Y cuando no me oraran, me iba triste a mi casa, porque había una necesidad. Pero nosotros tenemos que estar atentos, porque quizás esa persona no pasa al frente, pero está sentada al lado tuyo. Qué bueno que la puedas abrazar, que le puedas dar una palabra de ánimo, de aliento, que puedas decirle: voy a orar por tu vida, voy a orar por tu necesidad. La iglesia tiene que accionarse. La gente tiene comezón de oír y está oyendo tantas pavadas. Pero nosotros que tenemos la palabra de Dios viva y eficaz, tenemos que empezar a predicar. Doy gracias a Dios porque en este tiempo hay un despertar. Hay un despertar sobre la iglesia. Hay un despertar. Hay un despertar. Amén. Mire, hay un solo lugar donde Jesús no pudo hacer milagros. Y está en Mateo 13:58. Y no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mire, maravilloso. Dice que Jesús se maravilló por la fe, pero también se maravilló por la incredulidad. Le llamó la atención tanta incredulidad. Que no sea en esta casa. Que nuestra vida no tenga incredulidad. Que seamos creyentes y no incrédulos. La incredulidad puede impedir que el milagro suceda. A veces miedo, duda, nos desenfocamos. Y en vez de enfocarnos en la palabra de Dios, en lo que Jesús quiere hacer, nos enfocamos en el problema. La falta de obediencia puede ser un estorbo, pero también la falta de acción. ¿Cuántos necesitan un milagro? ¡Wow! Póngase de pie. Yo le animo que si Dios hace ese milagro, usted pueda dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Este año vimos milagros hermosos, hermosos milagros. Y sabemos que Dios va a hacer muchos milagros más. Ahí donde está, hable con Dios. Hable con Dios y pídale al Señor que si hay duda, si hay incredulidad, si el fuego de su corazón se ha apagado, que en esta hora el Señor pueda renovarle, pueda renovar todo su ser interior. Que haya un anhelo por estar en su presencia. Que haya un anhelo por venir a la casa de Dios. Que haya un anhelo por venir a orar, a buscar de su presencia. Que haya un anhelo por salir y predicar en el barrio. Que haya un anhelo por hacer milagros, sanidades. Que haya un anhelo. Que haya un anhelo. Pedile al Señor. Vos y Dios, vos y Dios, vos y Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Señor, tomamos tu palabra. Sabemos que así como en las bodas de Canaán, tú estás en este lugar. Conocemos que eres el Dios de toda misericordia, de toda bondad. Tú conoces, Señor, cuánta necesidad hay, pero nosotros conocemos tu grandeza y tu poder. Señor, en esta noche te pedimos milagros. Milagros creativos, milagros de sanidad, milagros de liberación, milagros de restauración, Señor. Haz milagros en medio nuestro. Empieza a restaurar las vidas, Señor. Empieza a quitar todo aquello que no es tuyo, Señor. Empieza a regenerar los corazones, las mentes, Señor. Empieza a pasearte en este lugar. Espíritu Santo de Dios, te invitamos a este lugar
para que tú te empieces a mover sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada familia, Señor, sobre cada necesidad, Señor. Empieza a pasearte en esta hora, Señor. Empieza a tocar los cuerpos enfermos. Empieza a sanar al que está enfermo, al que está débil, Señor, al que ha perdido el fuego, esa pasión. Hoy reciba de tu Espíritu Santo. Si estás en esta tierra todavía, es porque el Señor no ha terminado contigo. Hay propósito de parte del Padre sobre tu vida. Pedile en esta noche: Señor, lléname de ese fuego, lléname de esa pasión. Yo quiero ser hacedor de milagros. Yo quiero ser portador de tu gloria. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está en este lugar. Él se mueve en este lugar. Él se está moviendo en esta noche. Urrabay, alabasay, alabacaya.